Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué el Manchester United se cayó a pedazos en esta temporada. Un equipo que históricamente es muy grande, de los más importantes del mundo, no solamente del fútbol inglés, que ha vivido una década bastante complicada, llamado por muchos un gigante dormido, que parecía la temporada anterior despertar de la mano de Ten Hag, pero sin duda el comienzo de esta temporada ha sido muy por debajo de las expectativas que se tenían. Vamos a repasar justamente los motivos que han llevado al equipo dirigido por el DT de los Países Bajos a atravesar nuevamente una crisis en su historia. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Tienen todos los links en la descripción, como también el link hacia el canal secundario. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el video. La grandeza del Manchester United es innegable, sin duda uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol inglés y uno de los equipos más convocantes de toda la historia del mundo del fútbol, teniendo en cuenta cada una de las ligas que tenemos en el planeta. Un equipo que a nivel nacional ha ganado 59 títulos, que tiene 20 títulos de primera división en el fútbol inglés, que además en torneos internacionales ha ganado 3 Champions League y ha llegado a 2 finales más. Sin duda, en cuanto a historia, en cuanto a sus fanáticos, en cuanto a la cantidad de gente que convoca, uno de los equipos más grandes del fútbol inglés. Sin embargo, también todos vamos a estar de acuerdo que la última década ha sido bastante complicada para el Manchester United. Una era post-Ferguson que evidentemente no iba a ser fácil, un técnico que había estado desde el año 1986 y hasta el año 2013 se hizo cargo del equipo. El escocés, un técnico que además se cansó de ganar títulos, tanto a nivel local como en el plano internacional, y que una vez que él decidió dar un paso al costado, la realidad es que Manchester United no pudo volver a encontrar el rumbo. En la última temporada, con Ferguson en el banquillo, el equipo logró quedarse con la Premier League. Increíblemente, esa Premier es la última que ha ganado el Manchester United. Desde la temporada 2012-2013, es decir, ya más de 10 años, el United no ha vuelto a ganar una Premier. Una sequía muy grande si tenemos en cuenta lo que venían siendo los años anteriores, donde cada 2 o 3 temporadas lograba quedarse con el título de liga. Pero además, la crisis se profundiza cuando empezamos a ver las demás competencias. En la última década, sin contar la temporada anterior, que ahora la vamos a repasar puntualmente, el United solamente había logrado 3 títulos a nivel local, una FA Cup, una Copa de la Liga y una Community Shield. Y en el plano internacional pasó de ser un equipo que había llegado 3 veces a la Champions en su final en cada uno de los años anteriores a un equipo que directamente compite en Europa League. Ya ni siquiera lo veíamos habitualmente en Champions pasando la fase de grupos y se quedó con un título que fue en la temporada 2016-2017, que es el último a nivel internacional. Un título que conforme a la historia del Manchester United evidentemente no es tan importante y no refleja lo que tiene que ser este equipo inglés a nivel mundial. Tras la salida de Ferguson, muchos técnicos habían pasado por el United y ninguno había logrado dejar su huella. Desde David Moyes, que parecía ser el reemplazo ideal, que solamente estaría una temporada en el banquillo, Ryan Giggs como interino, Luis Van Gaal, José Mourinho, que ganaría el último título a nivel internacional, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, ambos como interinos, hasta finalmente la llegada de Ten Hag, que llegaba con pergaminos muy interesantes. Primero en cuanto a su idea de juego, la cual habíamos visto plasmada en el Ajax, un equipo que con grandes jugadores, es cierto, con muy buenos talentos jóvenes, había logrado cosas muy interesantes, tanto en el plano local como también en el plano internacional. Recordaremos siempre ese Ajax que llegaría a las semifinales de la Champions hace no tanto tiempo. Dicho esto, la temporada 2022-2023 prometía cosas muy interesantes. En cuanto al plantel que se había conformado, muchos jugadores habían llegado que podían llegar a potenciar justamente lo que tenía el equipo, y la realidad es que funcionó muy bien. Si bien en los comienzos costó, el equipo sufrió en sus 2 primeros partidos 2 derrotas duras frente al Brighton por 2-1 y una durísima derrota 4-0 frente al Brentford. Posteriormente comenzaría a jugar mejor, comenzaría a encontrar una idea de juego y finalmente terminaría con una temporada más que positiva. En tercer lugar en la Premier League, solamente detrás de Manchester City y Arsenal, que son los 2 equipos que mejor juego venían desplegando, clasificando además nuevamente a la Champions, siendo finalista de la FA Cup y ganando un título en la Copa de la Liga. Realmente una temporada muy interesante en la cual además había destacado y mucho más Marcus Rashford con sus 30 goles, lo cual evidentemente lo había convertido en uno de los delanteros más determinantes del fútbol inglés.
Sin embargo, todas estas señales positivas que hacían creer que el United nuevamente podía recuperar las glorias del pasado han quedado tumbadas en el suelo con el comienzo de esta temporada. Un equipo apático, un equipo que defiende muy mal, un equipo que no tiene la misma fluidez en ataque y en el medio del campo de la temporada anterior, y sobre todo que los resultados no lo han acompañado para nada. Un equipo que en la presente Premier League marcha en la 9ª posición, producto de 3 victorias ante equipos bastante más débiles, 1-0 frente al Wolves, 3-0 frente a Nottingham Forest y 1-0 frente al recién ascendido Burnley, y 3 derrotas bastante duras frente a equipos un poco más complicados o parte del Big Six, un 0-2 frente al Tottenham, un 1-3 frente al Arsenal y un 1-3 frente al Brighton. Y en su debut en Champions, si bien el resultado no parece tan abultado porque solamente perdió por un gol de diferencia, la verdad es que fue mucho más notoria el nivel por parte del Bayern Múnich, que le termina ganando 4-3. Dato no menor, le marca 4 goles. Una cosa que ahora vamos a repasar en los aspectos defensivos, que sin duda ha sido una de las principales carencias de este equipo en el comienzo de la presente temporada, que todos creíamos que tenía todo para acercarse tanto al City y al Arsenal, que parecían comandar sin ningún tipo de duda el fútbol inglés, y la realidad es que ha bajado varios escalones y ha terminado emparejándose con el pelotón que se encontraba detrás y ha separado justamente esa distancia con los dos equipos que hoy sin duda terminan liderando el fútbol de la Premier. ¿Cuáles han sido los motivos que han llevado a este bajón y a este muy mal comienzo de temporada? Bueno, uno de los principales sin ningún tipo de duda son todos los conflictos que atraviesa el Manchester United, que están vinculados con su entrenador y también con muchos de sus jugadores y principales figuras. Recordemos que el ciclo comenzó siendo bastante turbulento con lo que fue el conflicto entre el entrenador y Cristiano Ronaldo, que finalmente terminó con la salida del portugués, y el equipo, como funcionó muy bien, sobre todo con la salida de Cristiano, encontró una fluidez del juego, parecía que la sangría de uno de los jugadores más importantes de la historia del Manchester United no iba a afectar tanto el funcionamiento. Sin embargo, en la presente temporada, ya desde julio, antes de que comience, el primer conflicto se dio con el capitán que tenía el equipo. Harry Maguire, extremadamente cuestionado por su bajo nivel, terminó siendo retirado de la capitanía, lo cual generó un post por parte del defensor inglés de 30 años en sus redes sociales, diciendo que se encontraba bastante decepcionado con Ten Hag. Esto resultó con que hasta el momento, en los 7 partidos de la presente temporada, solamente haya jugado 23 minutos ingresando desde el banco. Un jugador que evidentemente, desde el aspecto defensivo, deja mucho que desear, pero como vamos a ver más adelante, no es que el equipo esté fluyendo muy bien en ese sentido. Y además, un futbolista que era el capitán del equipo. Posteriormente, y en la actualidad, tenemos el conflicto con Jadon Sancho, un jugador que llegó del Borussia Dortmund como una gran estrella por la cual se pagó 85 millones de euros y que nunca ha rendido, y en la actualidad Ten Hag ha realizado declaraciones diciendo que no lo ve comprometido con el equipo o que ponga todo de él. El jugador termina respondiendo en una también publicación de las redes sociales y termina siendo apartado no solamente del equipo, sino prácticamente del club, a punto tal que no lo dejan ni siquiera ingresar al comedor para comer con sus compañeros. Un jugador que seguramente a partir de enero no va a continuar en Manchester United. Sumado también al conflicto con Antony, un jugador que también, es cierto, no venía rindiendo, se pagaron casi 100 millones de euros por él. Llegó desde el Ajax, un jugador a pedido exclusivamente de Ten Hag, que lo había tenido en el equipo holandés, y que si bien tampoco había rendido, era una pieza importante en el ataque, tanto de recambio para jugar como titular, y por un conflicto que estaba vinculado con una denuncia por presunta violencia frente a una expareja, la realidad es que el jugador brasileño al momento de hoy se encuentra separado. Un caso similar a con lo que ocurrió en su momento con Mason Greenwood, que después no volvería a jugar a Manchester United. Sumado además a varias peleas internas que se han ventilado, que han ocurrido en el vestuario en el medio de partidos. Frente al Bayern Múnich, en lo que fue el entretiempo, se comenta que Lindelof y Lisandro Martínez tuvieron enfrentamientos, como también Bruno Henrique con Scott McTominay. Da la sensación que, por lo que comentan en la prensa, Ten Hag ha perdido el control del vestuario, que como sabemos en estos equipos con grandes egos y con grandes jugadores puede llegar a ser uno de los principios de la ruina. Sin duda, otro aspecto que para mí le ha jugado muy en contra al Manchester United es las elecciones que ha realizado en este mercado de transferencias. Si bien no ha sufrido grandes bajas, o muchos de los jugadores que se fueron no eran titulares o no eran jugadores importantes para parte del proyecto, la realidad es que los jugadores que han llegado se ha invertido mucho dinero y no creo que hayan potenciado el equipo como se necesitaba. Como les comentaba antes, la idea para mí del Manchester United y lo que se apuntaba en este comienzo de temporada era acercarse lo más posible al Arsenal y al Manchester City. Dos equipos que sí se han reforzado muy bien, sobre todo el Arsenal con grandes jugadores, y el United justamente no ha reforzado a ese nivel, y creo que esto también
también es parte de que hoy en día se encuentre dentro de este momento bastante delicado. Un equipo que sumó a Rasmus Højlund, un jugador que llega del Atalanta a cambio de 75 millones de euros, un joven proyecto, pero se paga mucho dinero por un delantero que al día de hoy no es una certeza, es más una apuesta pensando a futuro. Se pagan 64 millones de euros por Mason Mount, un jugador que en el Chelsea había demostrado cosas interesantes, pero que se encontraba en conflicto, que venía una floja temporada y no sabían cómo sacárselo de encima, y encima gastan 64 millones de euros y su comienzo de temporada no ha sido bueno tampoco en el United, y se pagan 52 millones de euros por Onana. Se decide dejar fuera a De Gea, un arquero que hace 12 años que venía siendo titular y venía de ser elegido el mejor arquero de la pasada Premier, y se contrata a Onana por una cifra muy importante, más de 50 millones de euros por un portero, y la realidad es que esto también era difícil de prever, pero su comienzo ha sido bastante flojo con errores bastante marcados. Y otros jugadores como Sofiane Amrabat, que ha tenido muy pocos minutos hasta el momento, que llega a préstamo de la Fiorentina, o Johnny Evans y Reguilón, que simplemente llegan para rellenar la plantilla. Sin duda el mercado de pases, como habíamos anticipado en lo que había sido en un video anterior, no ha sido bueno para el Manchester United, y esto también termina afectando el rendimiento del equipo. Pero no hay que dejar de lado también cuestiones que tienen que ver con rendimientos individuales. El equipo está claro que muchos jugadores no atraviesa el mismo momento de la temporada anterior. En defensa es una catástrofe. Un equipo que ha recibido por primera vez en 45 años, en 3 partidos consecutivos, más de 3 goles. 3-1 frente al Arsenal, 3-1 frente al Brighton y el 4-3 en Champions frente al Bayern Múnich. Un equipo que no da ningún tipo de garantías en defensa, que parecía en una muy buena posición, una saga conformada con Lisandro Martínez, Varane en su momento, Lindelof, pero que la realidad es que tiene no errores, sino horrores defensivos que hacen que imposible que un equipo pueda llegar a pelear por un torneo con esa cantidad de goles que recibe y con esa cantidad de errores que comete en defensa. Pero también hay que ser bastante autocrítico con lo que ha sido la delantera. Hoy en día Bruno Fernández y Rashford, que habían sido jugadores determinantes la temporada anterior, sobre todo el delantero inglés, con los 30 goles que había marcado, no han tenido un buen comienzo de la misma. Mismo Rashford, después de lo que fue la victoria frente al Burnley, tuvo un accidente de tránsito que creo que, si bien no tiene que ver en esto con el momento del Manchester United, termina reflejando lo que es al día de hoy la actualidad del equipo inglés, que en todos los aspectos es un caos realmente. Así que veremos qué pasa en las próximas semanas y los próximos partidos. Sin duda un Ten Hag que pasaba de ser el gran técnico de la temporada anterior, al día de hoy estar en la cuerda floja y ser mirado de reojo. Si no empieza a encontrar el rendimiento del equipo y sobre todo no empieza a sacar resultados positivos, no me extrañaría para nada que nuevamente el Manchester United tenga que salir al mercado a buscar un entrenador. No mucho más para decir, me gustaría leer su opinión en los comentarios, sobre todo aquellos fanáticos o seguidores del Manchester United, para que me den su punto de vista de la situación que atraviesa nuevamente negativa el conjunto inglés, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, que me ayuda un montón, y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.